Buenas noches a todos. Eh, Muy contento esta noche de estar acá. Nos acompaña Daniel Correa, él es miembro del grupo Indomitus, que gentilmente nos va a dar una exposición de primeros auxilios en la montaña esta noche. Esta ya es la tercera charla del ciclo que generamos en este grupo, que es un grupo de personas apasionadas por la naturaleza y por la montaña. Básicamente, como muchas de las personas que esta noche nos acompañan y nos han acompañado en charlas anteriores, Daniel es una persona que tiene bastante experiencia. Él es enfermero universitario, él es venezolano, ya lleva más de 5 años en Chile, y Daniel tiene bastante experiencia en lo que es rescate en media montaña, principalmente, y lo que nosotros acá denominamos estas brigadas de incendios forestales. También él ha participado en la misma denominación en Venezuela. Por lo tanto, una persona que tiene bastante experiencia en el trabajo de campo, relacionado justamente tanto con los rescates como en primeros auxilios, además de que él trabaja actualmente en centros de salud acá en Chile, ¿ya? Así que, bueno, esta charla es muy importante para todos nosotros que nos gusta la montaña. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre poder auxiliar y darle justamente una buena calidad de primeros auxilios a una persona que sufre un accidente en la montaña, lo cual ninguno de nosotros queremos que suceda, pero a veces estas cosas se dan y se dan justamente como lo dice su nombre, son accidentes eh, para los cuales tenemos que estar preparados y tenemos que idealmente saber cómo poder atender a estas personas. Así que, Daniel, muchas gracias por tu generosidad de poder compartir tus conocimientos esta noche y te cedo, ¿no es cierto?, la palabra. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias a Indómitos por esta oportunidad invaluable de compartir un poco mi experiencia y conocimientos con ustedes. Eh, yo soy un amante de la montaña y una persona que quiere conocer mucho las montañas de Chile y que tiene todas las buenas vibras para conocerlos a todos ustedes. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a ser muy generalmente los primeros auxilios. Es un temario que da para mucho, es un temario complejo que puede hacer que algunos puntos se puedan extender. Sin embargo, vamos a tratar de mantenerlo lo más puntual posible y que de alguna manera todos puedan llevarse la, la mejor experiencia. Hay alguien que tiene, creo que el micrófono encendido. Ya, y para finalizar, vamos a tener una ronda de preguntas. Vamos a comenzar como que la montaña es un lugar hermoso, pero a la vez es aislado, es hostil y de difícil acceso. Esto quiere decir que cualquier cosa que por pequeña y sencilla sea fácil de resolver en la ciudad, en la montaña puede ser un verdadero reto. Algo como una pequeña lesión de tobillo, un esguince, una cortadura, que en un ambiente donde tengamos mucho acceso, se soluciona fácil, se toma un vehículo, se toma algún medio de transporte y se traslada. En la montaña todos conocemos que es muy diferente y eso nos hace que tengamos que tener una preparación para manejar este tipo de casos y no se nos complique una salida y no haga que lo que puede ser una experiencia muy grata y provechosa sea más bien algo, un recuerdo que no queramos tener. Entonces, vamos a empezar con el temario. Vamos a hablar en lo que es el concepto de primeros auxilios, la evaluación de la escena y del lesionado, heridas, hemorragias y shock, quemaduras, golpe de calor, hipotermia, deshidratación e hipoglicemia, reanimación cardiopulmonar, lesiones osteoarticulares y politraumatizados, mal de altura, condiciones especiales y botiquín de primeros auxilios. Entonces, empecemos por qué son los primeros auxilios. Es el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada hasta que llega la asistencia calificada. Todas las personas que inicialmente van a tratar a una persona que tenga
un accidente, sea pequeño o grande, van a ser los primeros respondedores. Estos primeros respondedores van a tener como la, la responsabilidad de identificar, de diagnosticar la situación para ver si es algo que puedan resolver con los medios que tienen o que trajeron en sus distintos equipos y mochilas, o es algo que definitivamente se sale de las manos y va a necesitar asistencia calificada, ya sea de grupos de rescate, de, de asistencia médica o de cualquier otra ayuda externa. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios? Preservar la vida, esencialmente. Si nosotros tenemos la duda o no nos sentimos en capacidad de realizar algún procedimiento que lleve a lo que sea preservar la vida, sino por el contrario, poner en riesgo la vida de alguien, es preferible no hacer nada y buscar ayuda de alguien que sí pueda hacerlo. Evitar nuevas lesiones o complicaciones. De igual manera, el objetivo siempre va a ser no hacer una situación más grave, de tratar las cosas que estén en nuestras manos y de evitar que esta persona lesionada vaya a tener una condición permanente. Poner el accidentado lo antes posible en manos calificadas, eso por supuesto no va a ser en todos los casos, va a ser en los casos donde necesariamente necesitemos la intervención de un tercero. Además que hay que tomar en cuenta que en muchos de los sitios de montaña las comunicaciones no son permitidas por acceso a los repetidores y las antenas. Entonces, el hecho de muchas veces de tener una comunicación va a meritar que alguien se traslade a un punto donde haya comunicación, reporte la situación, los grupos de rescate o grupos de socorro se trasladen al lugar del accidente y de allí lleguen al punto donde está lesionado. O sea, tomar la decisión de pedir ayuda tiene que ser algo realmente pensado, realmente que evaluado y no a la ligera. Aliviar el dolor, esto no necesariamente significa que tengamos que darle analgésicos a la persona, sino también darle una especie de confort para que no sea necesario que causarle más lesiones a la persona. Y por supuesto que ya lo he dicho en varias oportunidades, evitar mayor daño. Evaluación de la escena. Lo primero que debemos hacer en el momento que se presenta un accidente es evaluar la escena. No es evaluar al lesionado. La lesión que sucedió, el problema que le pasó a la persona que se lesionó, fácilmente le puede pasar a la persona que va a atender. Lo primero que tiene que hacer es conservar la calma. Yo sé que muchas veces tratamos de por querer ayudar, de por querer socorrer rápidamente a nuestro compañero de ruta, nos vamos desbocados porque se cayó, porque creemos que haciéndolo más rápido va a tener mejor resultado. Entonces perdemos lo que es la seguridad personal, que es lo primero. Hay que conservar la calma. Verificar que la escena sea seguro y no convertirse en una víctima. También es importante conocer que ética y legalmente no se debe abandonar a una persona lesionada si esto no le expone a peligro. Pero hay situaciones especiales. Puede presentarse el caso de que una persona caiga a un punto que esté muy alto o que sea realmente de difícil acceso con los recursos que nosotros traemos en el equipo. Entonces, no se va a poder atender. Entonces hay que buscar ayuda inmediatamente y eso esencialmente es lo que tenemos que reconocer. Hay situaciones donde puede haber lesionados y el ambiente en general ofrezca muchos peligros en el momento de acceder a ese lesionado o alrededor. Es decir, puede ser que las primeras personas evalúen la escena, segura para ellos, atiendan al lesionado y decían que
que la persona puede continuar y puedan seguir. Pero a veces hay lugares donde no permiten el acceso a muchas personas, el transitar de muchas personas. Y eso tiene que ser como evaluado en todo momento. De hecho, en el ambiente de rescate, se trata de que haya una persona que sea como un supervisor de la escena, que en todo momento simplemente evalúe los riesgos que están alrededor y no intervenga en lo que es la atención como tal del lesionado. Porque cuando atiendes a un lesionado, tiendes a focalizarte en la persona y pierdes un poco de interés en lo que está pasando alrededor. Entonces, esta persona es como un inspector de seguridad, vamos a llamarlo así, evalúa lo que está sucediendo alrededor y evita que se presente algún otro problema. Y alerta, cuidado allá, cuidado aquí, no pases por esta área, esta es la mejor ruta para continuar, esto continuamente. Puede haber uno o varios inspectores de seguridad, por supuesto. A veces las personas que están alrededor tienden a no sentirse útiles porque no están atendiendo directamente a la persona, pero eso, o sea, pueden actuar realmente en evaluar la escena y mantener la escena segura, y eso es una labor muy importante. Ya como hablando un poco de atender al lesionado, vamos a tener dos fases. La primera sería la evaluación primaria. El lesionado, saber si la persona está consciente, responde, si respira, si está viva inicialmente. Esta atención hay que hacerla verbalmente. Si tenemos algún tipo de respuesta, mira, estoy bien, me duele aquí, ya sabemos obviamente que está vivo, obviamente que está consciente. Si por el contrario no responde, vamos a tener que hacer un pequeño toque en su hombro, tratar de llamarlo. Y si aún así no responde, vamos a tratar de saber si la persona respire, sentir la respiración, oírla y colocarle el dedo índice y medio en el cuello para saber si sentimos un pulso. Al mismo tiempo que nosotros abordamos a una persona que está inconsciente, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que avisarle lo que estamos haciendo. Si sabemos el nombre, fulano, te estoy tocando para saber cómo estás, aún si no tengamos respuesta, pedirle de alguna manera consentimiento de que estamos haciendo un procedimiento. Y de igual manera, a una persona consciente que tenga una lesión, vamos a suponer, en el tobillo, tenemos que comunicarnos con ellos y decirle, mira, ¿estás de acuerdo en que te evalúe? ¿Estás de acuerdo en que vea las lesiones que tienes? Y que esta persona dé su consentimiento de que quiere ser evaluado. Y establecemos un vínculo de confianza. La segunda evaluación ya es un poco más minuciosa, es donde vamos a ver qué lesiones se puedan presentar, hemorragias, heridas, quemaduras, cualquier otra cosa. Esa segunda evaluación sería importante que nos coloquemos unos guantes no estériles, unos guantes de procedimiento y hagamos un recorrido con detenimiento en el cuerpo de la persona y valorando cualquier tipo de lesiones que nos encontremos. Las heridas, una de las lesiones más comunes son las heridas, que son una pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas, consecuencia de un traumatismo, provocando la comunicación del interior y con el exterior del cuerpo. Hay N cantidades de tipos de heridas, incisivas por abrasión, punzantes, laceraciones, abulsivas, amputaciones. En el fondo no nos vamos a centrar en cuáles son ni qué tipo, porque su tratamiento es muy similar. Lavarse las manos, o colocarse alcohol gel, guantes, limpiar la herida con agua, si tenemos disponible, o suero fisiológico mucho mejor, porque realmente los contenedores de suero fisiológico vienen estériles, o sea, en la parte interior, y eso hace que reduzcamos el riesgo de infección de las heridas. Secarlas con gasas estériles desde el centro hasta la periferia para que no transportemos lo que son todos estos elementos de sucio que pudieran estar alrededor de la herida.
Desinfectar la herida con un antiséptico podría ser, pero pudiera ser opcional. Solamente si con suero fisiológico es suficiente, porque es una herida que está recién realizada. Generalmente no es necesaria la aplicación tanto de un antiséptico, pero si se tiene disponible y conocemos de antemano que la persona no es alérgica o ha estado en contacto con un antiséptico y no ha tenido ningún tipo de reacción adversa, podemos utilizarlo. Luego sería cubrirla con tela y un vendaje si lo amerita, o si no, con la tela sería suficiente. Retirarse los guantes, lavarse las manos. Una de las complicaciones de las heridas son las hemorragias, que es esta salida de sangre de los vasos sanguíneos a consecuencia de una ruptura. De igual manera, hay varios tipos, arteriales, venosos, capilares. En efecto, no es necesario saber qué tal, sino cómo actuar. Por lo menos les voy a contar una anécdota que en una oportunidad, en una urgencia, me llegó una persona que me dijo que tenía una lesión, que se había roto una vena y venía con un trapo más o menos muy similar a esta zona, en la zona de la muñeca. Venía con un trapo haciéndose presión y como él me dijo que era una vena, yo asumí que era una vena, pero yo asumí que él sabía la diferencia entre una arteria y una vena, que fue un error. Y yo le dije, bueno, retírate el trapo para verlo, e inmediatamente salió un chorro de sangre, como de 20 centímetros, que casi que me da en la cara. Entonces, eh, no, se lo digo personalmente porque de repente una persona diga, no, tengo una lesión venosa o arterial, y tal vez esa persona no sabe ni siquiera la diferencia. Pero el tratamiento va a ser en esencia el mismo: lavarse las manos, colocarse los guantes. Tenemos como dos opciones principales. La primera sería hacer una compresión directa en el punto sangrante. Y si esto no es suficiente, si vemos que le colocamos un apósito, una gasa, y ese apósito se pasa de sangre, se llena, no debemos retirarlo, sino colocarle otro encima. Y si ese a la vez se pasara, colocarle a su vez otro encima y pasar a lo que sería una segunda opción, que es hacerle compresión en la arteria que esté más cercana a la lesión. Por ejemplo, si la lesión es en la muñeca, pudiéramos hacer presión a nivel del brazo, con tal de disminuir el flujo sanguíneo y hacer que se formen coágulos. Y el coágulo haga que no siga saliendo más sangre. Hay personas que han tenido que utilizar en ciertos y determinados casos torniquetes, que no es una técnica que realmente esté muy, ya prácticamente está en desuso. Sin embargo, hay ciertos vendajes compresivos que pueden realizarse para evitar que el flujo sanguíneo de la zona que está sangrando se disminuya, pero no que se suspenda. Para hacer este tipo de vendaje compresivo tenemos que tener realmente algo ancho, una tela ancha o una venda bien ancha, y hacerle presión hasta que observemos que se disminuye el sangrado, pero que siempre haya irrigación sanguínea de los miembros que se están tratando. Hay otro tipo de hemorragias que no vamos a tener ningún tipo de visualización, que son las hemorragias internas. Simplemente vamos a tener signos y síntomas que puedan ser palidez, sudoración fría en las extremidades, labios azulados, pulso débil, acelerado. Todo este cuadro que observamos es lo que se denomina shock, y el shock es una condición bastante grave. El shock es algo que básicamente sobreviene a la muerte. Si nosotros observamos que una persona recibe un traumatismo muy fuerte y tiene algunas de estas sintomatologías, tenemos que tomar la situación como algo bastante serio y que necesita traslado inminente y atención calificada. Hablando un poco de las quemaduras, nada más voy a ahondarme en la quemadura que más frecuentemente ocurre a nivel de montaña, que es la quemadura solar. Es cuando yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido este enrojecimiento de la piel, o que por estar sobreexpuesto al sol, y que básicamente podemos prevenirla con protector solar.
eh, tomando en cuenta que no es que me coloqué el protector solar en la salida de la ruta, y es una ruta de 7 horas, y ya con eso vamos terminando, ya eso es suficiente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que, que el protector solar debe ser aplicado al menos cada 2 a 4 horas, sobre todo si estamos sudando. Tenemos unos síntomas de insolación que pueden presentarse como cara congestionada, dolor de cabeza, sensación de agotamiento, sensación de sed, calambres musculares intermitentes. Eh, es cuando ya lo de la quemadura se pasó un poco ya a otro nivel y da una sintomatología que, que puede ser más compleja. ¿Cómo la vamos a tratar? Con hidratación, con cremas refrescantes para la piel y, y básicamente no exponerse de nuevo al sol. Hay otro tipo de lesiones que pueden presentarse a nivel de alta montaña, como son las congelaciones. Son lesiones bastante graves y que en ciertos casos se pueden presentar incluso necrosis en distales, en la punta de los dedos, tanto de manos como de pies, y hasta en casos más severos puede haber cierto desprendimiento de dedos. ¿Cómo los vamos a tratar? Con calentamiento moderado del agua, con agua, perdón, de la zona afectada, aflojar las ropas, evitar frotar, porque eso más bien puede hacer mucho riesgo de ruptura de la piel y ser propenso a agravar el cuadro, y trasladar a un centro sanitario. Cuando ya tenemos este tipo de lesiones, eso es algo que obviamente se escapó de las manos. Hay una condición que se puede presentar frecuentemente en montañistas, que es el golpe de calor. Es cuando se expone generalmente en el verano a condiciones de mucho calor, con poca hidratación, y el cuerpo súbitamente crea lo que es una hipertermia, que es cuando, que no es exactamente la fiebre, porque la fiebre va por otros mecanismos, pero es cuando se eleva la temperatura corporal y se produce una confusión, agitación, y si la persona no es llevada a un lugar frío, un lugar con sombra, y se hidrata, puede ser incluso desarrollar un cuadro grave. Ha habido casos incluso donde montañistas han perdido la vida por golpe de calor cuando hacen rutas muy solos y a la vez la ruta no es transitada por otros montañistas y les dan golpe de calor, nadie se da cuenta, quedan desmayados y bueno, eso es un cuadro que avanza. La hipotermia, que es un caso grave, aquí les puse una imagen del Rey de la Noche. Es un caso donde se produce una pérdida del calor corporal muy grande, donde se provoca una baja de temperatura por debajo de 35 grados a nivel generalizado, y que hay que actuar como muy rápidamente para que esto no sea grave. Los signos y síntomas son escalofríos, hablar arrastrando palabras, respiración lenta y superficial, pulso débil, falta de coordinación, somnolencia, desorientación, que básicamente es lo que es un signo de alarma. La deshidratación, que bueno, básicamente en algún momento nosotros hemos sentido este tipo de problema. Hay que saber que la sed es un mecanismo que es tardío a la deshidratación. Cuando ya las personas tienen sed, indica que ya el organismo de alguna manera ya ha empezado a compensar lo que es la falta de líquido. ¿Cómo podemos tratarla? Vamos por supuesto, tomar líquidos, y de alguna manera cuando las personas se deshidratan, no solamente pierden agua, pierden también electrolitos. Y es muy importante tener alguna forma de rehidratarse con sales minerales, con soluciones que ya vienen listas hidroelectrolíticas, como el Gatorade, el Powerade o cualquier sobre de sales de rehidratación oral. Otra condición que quería hablarles hoy es la hipoglicemia, que es cuando se produce esta
esta falta de, esta disminución del, de la glucosa, de lo que es la azúcar en la sangre, y puede presentar algunos de estos síntomas, no necesariamente todos, por supuesto: temblores, taquicardia, sudoración, ansiedad, vértigo, hambre, visión borrosa, debilidad y fatiga, cefaleas, irritabilidad, y básicamente puede ser consecuencia de no haber tomado desayuno, tal vez haber tomado una cena ligera, un poco de desayuno y lanzarse una ruta. Se hace un consumo excesivo de lo que es la azúcar que está disponible en el corto plazo en la sangre, y ocurren todas estas medidas. ¿Cómo prevenirlo? Ustedes saben: comer algo y tratar de reconocer los síntomas para que, si sienten alguno de ellos, ustedes inmediatamente en la ruta comer algo. Si se produce un caso de que la persona perdió el conocimiento, bueno, tendremos que elevar las piernas, tratar de no darle nunca ni líquidos ni comida a una persona que esté inconsciente, sino cuando ya recupere un poco la noción. Brevemente vamos a hablar de lo que es la reanimación cardiopulmonar, que es este tipo de medidas y técnicas que se hacen para llevar a cabo sacar a la persona de un paro cardiorrespiratorio. Pero primero tenemos que identificarlo, que aquí en el paso A vemos como una persona toca el cuello de un posible lesionado y verificar si hay pulso, verificar si hay respiración. Si no tenemos, si realmente estamos en presencia de un paro cardiorrespiratorio, procedemos a hacer reanimación cardiopulmonar, buscar a la altura del externón, colocar nuestras dos manos y hacer unas compresiones de aproximadamente 30, y hacemos una pausa, 2 respiraciones, que ya vamos a hablar un poco de las respiraciones, y continuar con otro ciclo de 30. ¿Cuáles son los errores más frecuentes de hacer reanimación cardiopulmonar? Que las personas doblan el codo y tratan de hacer un esfuerzo de brazos. Tienen que tener como los brazos extendidos y colocar el peso del cuerpo y balancearse con el peso del cuerpo, y tampoco ser como muy excesivo. Si notamos que es una persona delgada o un niño, no apliquemos tanta fuerza, porque una de las consecuencias es hacer fractura de las costillas, que si eventualmente suceden, igual las medidas que se estaban tomando eran para salvar la vida, así que es prioritario una cosa sobre la otra. En niños podemos encontrar que hay objetos en la boca que pueden ocluir la vía respiratoria, y siempre es bueno hacer un chequeo. ¿Cómo se hace la respiración? Bueno, hoy en día la respiración boca a boca no está recomendada básicamente en ningún caso, a menos que sea una persona muy cercana que realmente tomemos todos los riesgos para salvarle la vida. Existen mascarillas de RCP que tienen un filtro para evitar que pasen partículas de la persona lesionada al reanimador, y aún así esto representa cierto riesgo. Por si acaso ustedes piensan que aún con una mascarilla estamos completamente cubiertos. Y de una manera un poco más segura es utilizando una bolsa de reanimación manual, o Ambu, como es la marca conocida que lo patentó. Esto es algo teórico. Es importante que para completar un poco lo que es una formación de reanimación, se haga un tipo de taller práctico. Hablando un poco de lo que son las lesiones osteoarticulares, bueno, tenemos esguinces, fracturas, luxaciones. En esencia, el objetivo no es diagnosticar qué tipo de lesión es, sino inmovilizar, que es como la medida general que se utiliza en todos los casos. Es la medida estándar, y para eso hay diferentes tipos de vendaje. Como recomendación, cuando se haga cualquier tipo de vendaje, hay que comenzarlo desde la parte más distal, de la parte más lejana del cuerpo, hacia la parte más cercana, no al revés, porque puede ocasionar que se produzcan unas inflamaciones que nada van a ayudar en la lesión. Tener vendas siempre en el equipo, y evitar la movilización y manipulación. Cuando ya se produce un trauma, digamos, grande, que es lo que llamamos un politraumatizado, que tiene múltiples lesiones, es importante reconocer que una situación como esta se escapa de las manos de cualquier excursión, por muy
preparada que esté, por muy numerosa que sea, y es preferible buscar ayuda para no para lesionar más a la persona, y más aún si sospechamos que hay una lesión de cráneo, una lesión de columna, que una mala movilización simplemente le va a reducir sus posibilidades de vida a la persona que esté lesionada muchísimo. Entonces, la única condición que pueda ser justificado la movilización de un politraumatizado es que esté en peligro inminente, que esté en riesgo inminente en el lugar donde se encuentra. De manera que si lo dejábamos ahí, la persona se iba a morir. Entonces, eso justifica movilizarlo. Pero es la única. Si la persona está en un lugar que de alguna manera no representa peligro, simplemente hay que esperar a que llegue ayuda especializada. Y como importante anécdota, les digo que si se da la situación que necesitemos Dios lo quiera que no, pero si estamos en una situación donde haya que pedir ayuda y hay un politraumatizado, y una vez que lleguen los cuerpos de rescate, no hacerse como que ya delegamos la responsabilidad y ya no tenemos ningún vínculo con el lesionado, sino por el contrario, acompañar la ruta en la medida de lo posible, llevar las cosas del lesionado, y si la persona está consciente, hacerle saber que no está abandonado, que no lo dejamos simplemente con los grupos de rescate y ya no tenemos nada que ver, sino por el contrario, que vamos a seguir con él hasta que eso se pueda. Brevemente vamos a hablar un poco de lo que es el mal de altura, que es este malestar físico ocasionado por dificultad para adaptarse a la baja presión de oxígeno a gran altitud. A quienes les da, a quienes no, eso realmente son condiciones particulares de cada individuo. Lo más importante es reconocerlo, que estos síntomas pueden aparecer incluso un poco del tiempo posterior a llegar a una gran altitud, y pueden ser algunos de estos, que sean dolor de cabeza, náuseas, dificultad para respirar, imposibilidad para hacer actividad física, apunarse, que también es un término que es utilizado aquí. Entonces, ¿cómo se va a tratar el mal de altura? Vamos digamos que el estándar es bajar, trasladar a la persona, o si la persona puede caminar muchísimo mejor, a una altura inferior, obviamente no súbitamente, sino progresivamente, hasta que ella vaya recuperando. También es tratable con oxígeno, pero el oxígeno no es algo que digamos que sea de fácil transporte y que podamos incluir en un botiquín de primeros auxilios como un equipo para hacer cualquier tipo de excursiones. Así que el estándar es reducir la altura progresivamente. ¿Qué tan grave es? Puede ser que vaya desde simplemente dolores de cabeza a náuseas, hasta que vaya un edema agudo de pulmón, un edema cerebral, que son ya situaciones serias que pueden llevar a comprometer incluso la vida. Ya después de haber visto esto, nos da una idea general de lo que es evaluar una situación. Si nosotros nos encontramos con una situación grave, un politraumatizado o cualquier tipo de lesión, así sea un esguince de tobillo, tenemos que hacer una evaluación y determinar, ya sea en equipo, no dejarle esto de repente solamente a una persona, ni tampoco al que vaya liderizando la excursión, que hagan hay que hacer una decisión conjunta de saber si vamos a trasladar el accidentado, puede ser transportado, o es preferible que alguien baje, busque ayuda y esperemos que lleguen organismos especializados. Por último, vamos a hablar un poco de lo que es el botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios, yo les voy a dar como unas recomendaciones muy generales, pero el botiquín de primeros auxilios debe ser algo personal. Primero, tiene que contener ni más ni menos que las cosas que sabemos utilizar, las cosas que conocemos. Si por el contrario buscamos un botiquín que tenga una cantidad de piezas muy amplia y que en el fondo más de la mitad no sepamos para qué sirve, entonces eso es peso muerto y no nos va a ayudar en forma. Tenemos que, uno,
conocer todo lo que lleva su contenido, saber cómo utilizarlo y saber dónde está. Porque en el momento de que necesitemos una gasa, no sé, de 5x5, una gasa estéril y está en el fondo, no sabemos en qué compartimiento, entonces no, se hace poco útil. Tenemos que, repito, saber el contenido, conocer para qué se usa y también tenerlo a la mano, que no debería estar en un punto del morral donde haya que sacar toda la ropa, todo el contenido del morral para tener acceso. Debería estar en uno de los lugares donde sea más práctico, de manera que si en el medio de la ruta lo necesitamos, simplemente lo saquemos. Como les dije, estas son unas recomendaciones muy generales. El botiquín se puede adaptar a cualquier tipo de necesidades y de conocimiento de la persona. Aquí les coloco llevar gasas, vendas de diversos tamaños, adhesivo, tela, pinzas de exploración. La tijera de episiotomo es aquella que tiene como un ángulo y la punta es como roma y permite que si tengamos que cortar ropa del lesionado no haya riesgo de lesionarlo. Termómetro, que preferiblemente sea uno infrarrojo, son más fáciles de utilizar. Guantes no estériles, antisépticos, suero fisiológico, linterna y manta térmica. Me pasé por alto los fármacos, pero esto es algo que también es muy personal. Ahí les recomiendo tener como analgésicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, antialérgicos, antieméticos, que son para los vómitos, antipiréticos, que es para la fiebre. Pero si nosotros sabemos que tenemos alguna condición especial, vamos a poner el caso que alguien que sufre mucho de cólicos, bueno, puede tener otro tipo de fármacos que sean como antiespasmódicos, como la pargeverina, como la buscapina, para sus condiciones especiales. Cada uno debería tener un pequeño botiquín de primeros auxilios muy personal en su morral cuando sale a una excursión, a un trekking. Y como especiales coloco, bueno, también manta térmica y linterna, que la linterna es básico para cualquier equipo, para cualquier ruta, pero es esencial que esté presente a la hora de hacer primeros auxilios, porque no sabemos a la hora que pueda prestar los cuidados y ya sea de noche. Una manta térmica para evitar pérdida de mayor calor cuando tengamos un caso de hipotermia, y como especiales, un oxímetro portátil, sobre todo si se va a hacer alta montaña, tensiómetro digital, glucómetro, que es el que mide cuánta azúcar tiene la sangre, una mascarilla para RCP. Cosas totalmente opcionales y que no es necesario que puede ser que haya uno de estos para todo un grupo de una excursión. Esto simplemente como una manera de reflexión. Si hay personas que tengan condiciones especiales, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, asma, ansiedad, alergia y cualquier otra, no es que no puedan hacer actividades de montaña, por supuesto que las tienen que hacer, y si están en grupo, de alguna manera comunicar a alguien que ustedes tienen alguna condición y que llevan sus propios medicamentos y que ustedes saben cómo reconocer cuando una situación está empezando a necesitar atención, para que esto no sea un inconveniente para el equipo. Para concluir, les digo que el éxito, por supuesto no lo creé yo, esto es algo que lo cito, que el éxito es regresar sano, no a la cumbre, y la montaña seguirá ahí. Muchísimas gracias de verdad por su atención y dejamos abierto el punto para hacer preguntas.